Bienvenidos a esta nueva inmersión. ¿Qué tal? Un gusto estar acá de nuevo. Hoy vamos a meternos con algo que de verdad todos creemos que conocemos de memoria. Los cuentos de hadas. Exacto. Esas historias de había una vez que nos contaban para dormir, ¿no? Claro. Pero la idea de hoy es darles una vuelta de tuerca. Verlas como lo que parece ser realmente son. Unas herramientas psicológicas potentísimas. Así es. El punto de partida para nuestra charla es un análisis que me pareció fascinante de Delusicología. Cuentos fantásticos en psicoterapia se llama. Ese mismo. Y nuestra misión, si se quiere, es resolver un enigma. ¿Qué pasa exactamente en nuestra cabeza cuando escuchamos, no sé, Caperucita Roja? Y más importante, ¿cómo es que los terapeutas están usando esas mismas historias para llegar a los rincones más profundos de nuestra mente? Exacto. Es que esa es la pregunta que a mí me vuela la cabeza. ¿Cómo puede ser que un cuento que parece tan simple como Blancanieves pueda servir para que alguien entienda sus conflictos internos, sus dinámicas familiares? O hasta para desarrollar resiliencia, para hacerse más fuerte. Claro, suena a magia, pero todo indica que es psicología pura y dura. Y es la pregunta perfecta para empezar, porque la respuesta está, aunque suene raro, en su propia simpleza. ¿En que son simples? Sí, esas historias son como un lienzo en blanco, tan básicas en su estructura que casi te obligan como oyente a llenarlas con tus propios colores, tus propios miedos y deseos. Ok, a ver, metámonos de lleno. Empecemos por lo más básico que menciona la fuente. Dale. Trama sencilla, es breve, tiene poquitos personajes y busca generar un efecto único. Honestamente, dicho así, suena casi... Irrelevante. Sí, como que no tiene mucha ciencia. Parece. Pero ahí está la primera trampa. Una trampa muy inteligente. Porque mientras nuestra mente consciente se relaja con la historia simple, por debajo se activan procesos súper complejos. Ah, sí. La fuente destaca uno clave, el aprendizaje vicario. ¿Aprendizaje vicario? A ver, eso suena muy a término de manual. ¿Qué significa en la práctica? Nuestra mente es como un simulador de vuelo para la vida. Ok, me gusta esa analogía. Al leer que el héroe toma una mala decisión y termina peleando con un dragón, nuestro cerebro simula el fracaso. Corre el escenario, siente las consecuencias. Pero sin que nos quememos de verdad. Exacto. Los cuentos de hadas nos entrenan para la vida desde mucho antes que existiera la realidad virtual. Un momento. Eso que decís implica que no es solo algo intelectual, no es aprender la lección y ya está. No, para nada. ¿Me estás diciendo que cuando el lobo aparece en el cuento, mi corazón podría de hecho acelerarse un poco? Que algo físico está pasando en mi cerebro. Exactamente. Justo ahí diste en el clavo. Ahí es donde entran en juego las famosas neuronas espejo. Ah, claro. No es que solo entiendas racionalmente que Caperucita está en peligro. No es un concepto. No. Es que una parte de tu cerebro se activa como si el peligro fuera también para uno. Sientes un eco de su miedo. Una sombra de su angustia. Esa es la palabra. Por eso las historias nos atrapan de esa manera. Estamos, en cierto modo, viviéndolas. ¡Wow! O sea que nuestro cerebro no distingue del todo entre vivir algo y que te lo cuenten bien. Así funciona. Eso explica muchas cosas. Pero me genera otra duda. Si todos leemos el mismo cuento de Blancanieves y nuestros cerebros funcionan de forma parecida, ¿por qué mi amigo la historia le dice una cosa y a mí otra completamente distinta? No todos sacamos la misma moraleja. Bueno, acá es donde la cosa se pone todavía más interesante. A ver. Lo que la fuente deja clarísimo es que no existe tal cosa como la lectura correcta de un cuento. La interpretación es un acto radicalmente personal, subjetivo. Ok. Y está moldeado por, al menos, 3 filtros gigantes que todos tenemos. El primero, y el más obvio, son nuestras propias vivencias. Claro, si alguien vivió de cerca la envidia o una rivalidad muy fuerte en su familia, la relación entre Blancanieves y la madrastra no le va a parecer un cuento. Le va a parecer un documental. Tal cual. Exacto. El segundo filtro son nuestros valores, nuestra brújula moral. Para alguien, el castigo de la madrastra en la versión original de los Grimm... Que era terrible, ¿no? Terrible. Bailar con zapatos de hierro al rojo vivo hasta morir. Para una persona, eso es justicia poética. Para otra, es una salvajada que mancha al héroe. Totalmente.
Y el tercer filtro, que es muy potente, es nuestro estado de ánimo del momento. Si lees el cuento sintiéndote optimista, te vas a fijar en la ayuda de los enanitos. Y si lo lees con ansiedad, solo ves el bosque oscuro y la manzana envenenada esperándote. Justo. Pero, espera, si la interpretación depende de si ese día tuve un buen o mal día, ¿no vuelve todo el proceso increíblemente poco fiable para una terapia? Buena pregunta. O sea, ¿cómo puede un psicólogo sacar conclusiones estables de la lectura de Cenicienta que hace un paciente si esa lectura puede cambiar de una semana a otra? Es una objeción brillante, porque lo que parece un error del sistema, un bug, es precisamente la característica principal que aprovecha la terapia. ¿Cómo es eso? El terapeuta no busca la verdad del cuento, busca tu verdad en ese momento preciso. Le interesa saber por qué hoy te estás fijando en el abandono del padre de Cenicienta y no en el príncipe. Ah, Esa variabilidad no es un problema, es el dato más importante de todos. o sea, no importa tanto la historia, sino el foco que le ponemos. El texto menciona algo de los filtros cognitivos, Sí, que de forma inconsciente le prestamos más atención a lo que ya creemos. justo. Y esos filtros nos pueden llevar a lo que se llaman distorsiones. La fuente pone 2 ejemplos muy claros. Ok, El primero es el famoso sesgo de confirmación. Si yo ya tengo la idea de que la madrastra es el mal personificado, mi cerebro va a actuar como un abogado que ya tiene un veredicto. solo va a buscar las pruebas que confirmen su idea. Exacto. E ignorará cualquier detalle que la muestre, por ejemplo, como una mujer desesperada por el poder en una sociedad que no le daba otras opciones. Y el segundo sesgo que menciona es el de proyección, ¿verdad? Sí, y este es potentísimo en terapia. Significa que, sin darnos cuenta, le colgamos a los personajes nuestras propias emociones. ¿Cómo sería eso? Si una persona está luchando internamente con sus propios celos, es muy probable que vea la envidia de la madrastra como algo gigantesco, magnificado. Como un reflejo de su propia batalla interna. Justamente. Wow, para ahí un segundo. Entonces, ¿un cuento de hadas no es tanto una ventana a un mundo de fantasía, ¿No? sino un espejo? Creemos que estamos mirando hacia afuera, a un mundo ficticio, pero en realidad nos estamos viendo a nosotros mismos. A nuestros propios conflictos. Eso cambia por completo la forma de ver estas historias. Esa es la clave de todo. No es una ventana, es un espejo. Ok, si nuestro cerebro es esta máquina subjetiva y sesgada que convierte historias en espejos, ¿cómo demonios un terapeuta convierte lo que parece una falla del pensamiento en una herramienta tan efectiva? Ah, bueno. ¿Cómo se usa esto en el consultorio? Se usa de formas muy sofisticadas. La más directa, como ya insinuamos, es analizando la proyección. Ok, el terapeuta puede hacer una pregunta tan simple como, de todos los personajes de esta historia, ¿con cuál sentís más conexión ahora y con cuál menos? Y la respuesta es una radiografía del momento vital del paciente. Exacto. Es curioso, yo siempre me identifiqué con el patito feo. Pensaba que era porque fui una niña un poco torpe. Claro. Pero escuchando esto, me doy cuenta de que era una forma de procesar el sentirme distinta en mi propia familia, sin tener que ponerle esas palabras tan duras. Perfecto. La historia me daba un lenguaje seguro para hablar de ello. Ese es un ejemplo perfecto. Le pusiste nombre a un sentimiento complejo a través de un personaje. Claro, otra herramienta es la exploración de arquetipos. Los cuentos están plagados de estas figuras universales que viven en nuestro inconsciente colectivo. El héroe, el sabio, el villano. La madrastra, por ejemplo. La madrastra a menudo encarna el arquetipo de la sombra, que según la psicología de Jung, representa todas esas partes de nosotros que no nos gustan y que escondemos. O sea que analizar a la madrastra en el cuento es una forma segura de empezar a hablar de la propia madrastra que llevamos dentro. De la propia sombra. Eso, de la propia sombra. Una forma de hablar de lo difícil sin que sea una confesión directa. Precisamente. Además, los símbolos del cuento, el bosque, el castillo, el río, son una puerta de acceso directo al inconsciente. A nuestros miedos y deseos más básicos. El miedo al abandono, el anhelo de ser amados, la búsqueda de justicia. Y me imagino que también la resiliencia, ¿no? Un punto crucial. Muchos cuentos son un manual de resiliencia. Ver a personajes como Blancanieves o el Patito Feo superar adversidades tremendas inspira esperanza. Muestra un camino de transformación. Entonces, por lo que veo, esto no pertenece a una sola escuela de psicología. Parece una mezcla de ideas de Freud, de Jung,
de la terapia cognitiva. Y esa es una de las conclusiones más potentes del análisis. Lo llama un enfoque integrativo, que la fuente denomina TCAC. No se trata de una sola teoría, sino de tejer una red con lo mejor de cada casa. Suena que no es un enfoque de talla única, más bien como una caja de herramientas de un terapeuta. Esa es la analogía perfecta. Piénsalo así. Si un paciente está atascado en un patrón de pensamiento negativo como «nadie me querrá jamás», Ok, el terapeuta usa la herramienta cognitiva para analizar cómo la historia del patito feo desafía esa creencia. claro. Pero si el problema es una lealtad familiar invisible que le impide crecer, saca la herramienta sistémica para ver las dinámicas de poder en la familia de Cenicienta. Entiendo. Se trata de usar la llave psicológica correcta para la cerradura correcta, y el cuento es el mapa que te dice qué cerradura tenés que abrir. Me gusta esa idea. No es forzar al paciente a entrar en una teoría, sino usar la teoría que mejor se adapte a la historia del paciente. Exacto. Ofrece una terapia mucho más completa y personalizada. Ve a la persona y sus relatos no como un problema estático, sino como un sistema complejo y vivo. Como los héroes de los cuentos. Justamente, un sistema que tiene que adaptarse constantemente a los desafíos que se le presentan. Entonces, después de toda esta inmersión, queda claro que una historia que etiquetamos como infantil, tipo La Sirenita, es en realidad un sistema operativo complejísimo. Totalmente. La fuente lo resume muy bien. Funciona por un lado como un transmisor de valores y al mismo tiempo como un espejo de la sociedad de su época. Refleja sus normas, sus prejuicios, sus roles de género. Un cuento es una cápsula del tiempo cultural. Es un puente entre generaciones. La misma historia básica que escucharon nuestros abuelos, con cambios la escucharán nuestros nietos. Sí, Y justo por eso, también es un campo de batalla de ideas. Solo hay que comparar las versiones de Disney, edulcoradas y con final feliz, claro. con los cuentos originales de los hermanos Grimm, que eran muchísimo más oscuros y crueles. Totalmente. La historia se va adaptando a los valores de la cultura que la cuenta. Y al final, lo que la fuente concluye es que estas narrativas, en todas sus formas, son una herramienta increíble para descubrir las múltiples caras de lo humano, Revelan nuestros miedos más profundos. nuestros anhelos más intensos y la forma en que nos relacionamos con el mundo. Lo que me llevo de todo esto es que los cuentos son mucho, pero muchísimo más que un entretenimiento para que los niños se duerman. Muchísimo más. Son mapas de la cultura y sobre todo espejos de nuestra propia mente. Herramientas sofisticadas para navegar nuestros conflictos y para conectar con experiencias humanas que llevan ahí con nosotros desde hace siglos. Son un mapa y un espejo. Exactamente. Un mapa de la psique humana y un espejo donde cada uno ve reflejadas sus propias batallas y esperanzas. Y con esa idea me gustaría dejar una última reflexión. La próxima vez que alguien se cruce con un cuento tradicional, sea en un libro viejo o en la última película de animación, que haga un pequeño experimento. A ver, En lugar de verlo como una simple historia para niños, que se pregunte, si esto fuera un espejo, ¿qué parte de mí estoy viendo reflejada? ¿Qué miedo, qué deseo, qué conflicto interno mío está resonando en esta narrativa tan aparentemente sencilla? una gran pregunta para cerrar. La respuesta probablemente sea mucho más reveladora de lo que esperan.